Bien, aquí tenéis la muestra, que la muestra es exactamente como siempre os hago la muestra que nos muestra en el gráfico, que es el inicio y las vueltas de repetición, que nos las indican de esta manera. En este chal vamos a usar un punto que hasta ahora no habíamos usado en ninguno de los tips and tricks anteriores, pero creo que es muy interesante y queda muy bonito. Vamos a repasar. Esta es las vueltas de repetición, que nos lo indican de esta manera. Las vueltas, en este caso veis que tenemos 1, 3, 5, 7, todas las impares en el lado derecho, que son las vueltas del derecho de la labor, y todas las pares a nuestra izquierda, que son las del revés de la labor. Y en este caso nos las diferencian entre el color negro y un color gris. Bien, tendremos negro, derecho de la labor, vueltas impares, y gris, revés de la labor, vueltas pares. Y lo vamos a leer de la siguiente manera. Las vueltas del derecho de la labor hacia la izquierda, de derecha a izquierda, y las vueltas del revés de la labor de izquierda a derecha. Bien, teniendo esto, os indico que estos círculos son las cadenetas. Estos guiones o estas rayas que tenemos aquí en la vuelta 8 son puntos bajos. Estas cruces de aquí con solo un cruce es el punto alto. Y si os fijáis, vamos a ver estos puntos altos que tienen como un gancho, como si fuera el gancho del ganchillo. Estos puntos son los nuevos que no habíamos hecho en ninguno tips and tricks anterior, y son puntos altos tejidos en relieve por delante. En este caso solo los vamos a tejer por el revés de la labor y van a ser en relieve por delante. Y para que veáis cómo quedan estos puntos, son estos de aquí. No sé si podéis apreciar, aquí tendríamos una vuelta de puntos bajos y una vuelta de puntos altos. Veis que se ve claramente la línea que separa una vuelta de la otra. Bien, pues la diferencia es que aquí no se ve tan claramente esta línea, y por el revés de la labor nos queda el dibujo de la cadeneta, y ahora veréis por qué. Bien, para hacer este chal, voy a dejar aquí el gráfico para que lo podamos ir viendo. Vamos a iniciar con el Fair Cotton Craft 175 por el interior del ovillo. Y aquí nos indica que vamos a tejer 1, 2, 3 más 2 cadenetas, por lo que vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a tejer 5 cadenetas en total. Después de las 5 cadenetas nos indica tejer un punto alto y lo pincharemos, introduciremos la aguja justo en la primera cadeneta que hemos tejido. Esta es la primera cadeneta, pues tejemos el punto alto aquí. Dos cadenetas más
punto alto de nuevo en la primera cadeneta. De esta manera tenemos el inicio. Iremos creciendo en plano por estos laterales y en punta hacia arriba, porque es un chal triangular. En la vuelta número 2 nos indican las 3 cadenetas de subida más 2, un total de 5. Giramos la labor y en la primera cadeneta tejemos un punto alto. Dos cadenetas y en el punto alto que hemos tejido central, este de aquí, tejemos un punto alto. Para crear los aumentos y la punta del chal nos indica tejer 5 cadenetas. Y un punto alto de nuevo en el mismo punto alto de la vuelta anterior. Dos cadenetas más y un punto alto en la tercera cadeneta de subida. Contaríamos 1, 2, esta sería la tercera, y aquí hacemos el punto alto. Dos cadenetas más y otro punto alto donde lo acabamos de tejer. Estos son nuestros aumentos, los vamos haciendo en los extremos y en el centro. Vuelta número 3, 5 cadenetas, 3 de subida más las 2 iniciales. Giramos la labor y aquí vamos a tejer, y esto es importante, el primer punto alto en el punto justo de la vuelta anterior. Es decir, en este caso, las 3 cadenetas que hacemos de subida sí nos están contando como un punto, pero es un punto de aumento. Y como hay que aumentar, por eso este punto lo volvemos a tejer. Y ahora nos dice que tejamos un punto alto en cada punto. Y el de las cadenetas también. Entonces, donde hay cadenetas, tejemos en el hueco de las cadenetas 2 puntos altos. En el punto alto tejemos un punto alto.
y al llegar al espacio de las 5 cadenetas que nos forman la punta, contamos 1, 2, 3, 5 cadenetas y 1, 2, 3 puntos altos. En este caso, como tenemos los aumentos, tejemos un punto alto. Si nos tocarían por 5 cadenetas 5 puntos altos, tejemos 6 más las 5 cadenetas del centro, que nos darán pie al aumento de la vuelta siguiente. Y aquí, al llegar al final, miramos y hacemos lo mismo. 3 puntos altos, los 2 de las cadenetas iniciales, el tercero, que ya forma parte de nuestro aumento de esquina, 2 cadenetas y otro punto alto. Pasamos a la vuelta 4 y aquí viene el punto nuevo, el punto alto en relieve por delante, e iniciamos igual tejiendo 3 cadenetas más las 2, son 5, giramos la labor y aquí también hay que prestar atención. Del mismo sitio de donde salen las 3 cadenetas de subida hay que tejer un punto alto, en este caso sigue siendo alto. Porque es el aumento, recordar. En las 2 cadenetas siguientes, porque tenemos un espacio de la vuelta anterior, tejemos 2 puntos altos más. Y ahora ya, ¿veis? Pasa un poco desapercibido porque esta vuelta está en color gris y se junta con los puntos altos en negro de la vuelta anterior, pero aquí podéis apreciar que está el punto alto con el gancho, por lo que vamos a hacer puntos altos en relieve por detrás en todos los puntos altos que tenemos en este trozo. Para hacer el punto alto en relieve por delante, cogemos hilo igual que si fuéramos a tejer el punto alto normal, y en vez de pinchar aquí, pasamos el ganchillo por detrás, que nos quede todo el punto cruzado por delante. Nos tiene que quedar así. Cogemos hilo, lo pasamos por detrás del punto y volvemos a coger y tejemos el punto alto como normalmente lo hacemos. Veis que nos queda, como hemos cogido el punto por delante, por la parte de atrás, lo que hace que nos quede esta cadeneta es la cabeza del punto.
ahora no se aprecia muy bien aquí, pero lo que hace es que esta cabeza del punto nos la deja torcida hacia atrás, por eso se le llama en relieve, porque nos hace como un relieve, y nos queda, nuestro tejido nos queda doblado hacia atrás, haciendo que la cabeza en V del punto de la vuelta anterior se vea por detrás como una cadeneta. Vuelvo a hacerlo, cojo hebra, lo paso por detrás, dejando todo el punto, todo el cuerpo del punto que quede por delante, de esta manera. Así, lo he cruzado entero, cojo hilo, lo paso por donde he pinchado, por detrás de todo el punto, y tejo el punto alto como siempre. Esta técnica se usa mucho porque está el punto alto en relieve por delante y el punto alto en relieve por detrás. Esta técnica se usa mucho para hacer elásticos, por ejemplo, en los bordes de las mangas, en los bajos de los jerseys, en los cuellos, cuando trabajamos a ganchillo. Si queréis saber cómo es el punto alto en relieve por detrás, en el canal de YouTube tenéis ambos puntos explicados. En el canal de Katia Yarns podéis encontrar una lista de reproducción de ganchillo y ahí están los dos vídeos, punto alto en relieve por delante y punto alto en relieve por detrás. Vale, tejo el último punto. Ahora ya se aprecia mucho más como todas las cabezas de los puntos altos de la vuelta anterior se han quedado por aquí, y aquí no tenemos el cruce, parece que sea un punto igual, el mismo. Vamos a ver qué nos dicen. Nos dicen que tejamos un punto alto en el espacio de las cadenetas de la vuelta anterior, 5 cadenetas, un punto alto y de nuevo trabajaremos todos estos puntos altos en punto alto en relieve. Esta es realmente la parte más compleja de este chal, porque el resto de puntos los conocéis a la perfección. Este era el único punto que podía dar un poquito más de duda, y a partir de ahora es cuando empieza la repetición en la vuelta 5, y ahora os las enseño. Que solo hay una vuelta en puntos bajos donde no se hacen las 5 cadenetas centrales en el pico. Cuando ya he tejido todos los puntos altos en relieve por delante, aquí tejemos un punto alto, porque este punto alto en relieve por delante o el punto alto en relieve por detrás
necesita un punto entero, un punto bajo, un punto alto, punto medio alto, pero no se puede tejer en las cadenetas. Tejemos 2 cadenetas y otro punto alto, que es el del aumento. Este es el inicio. Lo pongo un poco para que nos cuadre con la vuelta 4. Y ahora empezaríamos con la vuelta 5 y de nuevo iniciaríamos con este punto de red, que es un punto alto y 2 cadenetas. La siguiente vuelta, número 6, de nuevo tejer un punto alto en cada punto, incluso en las cadenetas. En el espacio de las 2 cadenetas hay que tejer 2 puntos altos. Vuelta número 7, de nuevo punto de red. La vuelta número 8 es donde hay que hacer todos los puntos a punto bajo, y aquí es donde no vamos a tejer las 5 cadenetas centrales, sino que vamos a tejer un punto bajo en cada cadeneta central. La vuelta número 9 es un punto alto en cada punto bajo, excepto en el central, que aquí es donde nos lo saltaremos y haremos 5 cadenetas para hacer el aumento. Y la vuelta número 10 es donde vamos a hacer de nuevo los puntos altos en relieve por delante, exceptuando donde haya cadenetas, que ya nos indica que hay que tejer un punto alto. Y hay que ir repitiendo a partir de la vuelta 10 las vueltas de la 5 a la 10 hasta terminar el ovillo completo de Fair Cotton Craft 175, y ya tendréis vuestro chal, que es de una medida aproximada de 1,25 m de ancho por 60 de largo. En este caso os comento el tema del bloqueo, porque esta muestra sí está bloqueada, ¿vale? Sí está bloqueada, porque lo que nos pasa con los puntos altos en relieve es que se levantan estos puntos, tienden a quedar así, y en este caso porque es el final de la labor, pero sí que podría ser que nos fueran quedando ondas, algo así más o menos. Cuando lo tejí quedaban un poco de ondas, y aparte el calado no queda tan definido. En este caso, al ser algodón, simplemente con que lo coloquéis en una zona plana, le marquéis bien con unos alfileres los extremos y todo lo que es el borde, que quede bien recto, y el inicio que nos quede bien plano, que nos queden bien planas las 3 puntas, ya habría suficiente, y podríais pulverizar, no hace falta sumergirlo. Si lo queréis sumergir, estupendo, pero en este caso, al ser algodón, no haría falta sumergirlo en agua, simplemente colocarlo bien en seco, que también os será más cómodo y más fácil, y un pulverizador con agua que quede empapado y dejar secar bien. Eso sí, simplemente tener en cuenta que queden bien planas las tres rectas, y el punto de red que queda intercalado ya se abre perfectamente por sí solo. No hace falta darle ningún tipo de forma para que se abra dentro ni nada, simplemente tomando bien la medida, como es de estos triángulos que tienen estas 2 partes iguales y está un pelín más larga. Al abrirlo bien, al ponerlo bien recto, se ve perfecto y no le hace falta ningún tipo de bloqueo más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Tips and Tricks.